Está en línea de teléfono el canciller de la Argentina, Felipe Solá. Canciller, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda. Buen día, qué gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Gracias por atendernos, Felipe. Bueno, obviamente el tema tiene que ver con la votación argentina. Usted hoy escribió un largo, bueno, yo lo leí esta mañana, ¿no? Pero creo que es de ayer, una larga explicación en Twitter, en la red social, sobre el voto de la Argentina. Pero para llevarlo a términos más coloquiales, usted ahí da unas explicaciones más extensas. Si le tiene que explicar en el llano, ¿no? Porque yo a veces pienso que son algunas discusiones a veces que se escapan a mucha gente. ¿Por qué Argentina tomó esta decisión? No sé, a una persona simple que está laburando en este momento y nos está escuchando, ¿qué le dice? Argentina es un país que tiene un activo en el mundo, que a veces mucha gente puede no saberlo, pero nosotros lo vemos en el mundo y sobre todo en Ginebra, que es donde se discuten los derechos humanos, que es su defensa de los derechos humanos, que viene desde el juicio de las juntas en adelante, y después con la derogación de las leyes y el juzgamiento de todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se hicieron en la Argentina. Eso no ocurrió en otros países, hubo pactos para llegar a la democracia. En Argentina no hubo un pacto para llegar a la democracia nunca. Entonces, por lo menos no hubo un pacto con asesinos para llegar a la democracia. Ese es un activo que lo tiene y se le reconocen. A lo mejor los argentinos en su vida cotidiana olvidan eso, o por lo menos no se dan cuenta de lo que vale en el exterior. En este caso, en Ginebra se discutían lo que se llama el Consejo de Derechos Humanos, y se discutían dos declaraciones que se basaban en informes sobre Venezuela, el más importante, el hecho por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Nosotros tomamos decisiones previas, pero lo hicimos después de un año casi, desde que está este gobierno, de no votar ninguna resolución que no denunciara la situación de bloqueos y de bloqueo de tipo físico y de bloqueo de tipo económico que perjudica enormemente al pueblo venezolano, en medio de una pandemia además, de la misma manera que las sanciones personales que existen sobre una cantidad de personas del gobierno de Venezuela. No firmamos nunca una declaración por esa razón. Se nos acusa de votar con el Grupo de Lima. Toda la vida hemos desistido de firmar las declaraciones del Grupo de Lima. Toda la vida le llamo estos meses. Por eso puse antecedentes, Reinaldo, porque los antecedentes indican muchas cosas. Digamos, mientras la vida continuaba con otros temas, la Cancillería tenía muchos hitos en este tema. El otro que me parece que es fundamental es que apoyamos el informe Bachelet. Es el único informe que realmente apoyamos y nos parece serio. El informe Bachelet comenzó en el primer semestre del año pasado, del 2019, y se dio a conocer en julio. Terminó su trabajo de campo, etcétera, muy largo, y en Venezuela, dentro de Venezuela, donde fue la misma Bachelet, y produjo una condena bastante dura, con ejemplos, de tema de derechos humanos en Venezuela. Eso motivó que el año pasado, en julio, el entonces candidato Alberto Fernández hablara del informe Bachelet que acababa de salir y dijera que estaba muy preocupado por lo que había leído. Por supuesto, no eran acusaciones nuestras, eran acusaciones de la persona encargada de eso, de Michelle Bachelet. ¿Qué pasa? En las dos resoluciones que tuvimos en Ginebra, una solamente habla de la cooperación futura en Venezuela para mejorar la situación, etcétera. Pero en ningún punto de toda la declaración se habla de que hubo violación de derechos humanos. En ningún punto Venezuela, que fue quien redactó finalmente esa declaración, lo admite, ¿no es cierto? Es una declaración presentada por Turquía, Irán, Siria y Venezuela. Nosotros buscamos eso en la declaración y no lo encontramos. Por el contrario, hay una parte que es declarativa y una parte que es operativa en todas las declaraciones. La parte operativa, punto 1, dice
tomamos en cuenta los informes Bachelet desde tal punto en adelante, que es desde junio del año pasado en adelante. Es decir, descartamos el informe donde se nos acusa, que es el que se hizo antes, es el que preocupó a Alberto Fernández en campaña. Es decir, había una trampa ahí. Está bien, o sea que ese informe no se podía acompañar si se quería mantener... Una omisión. Exactamente. Nosotros teníamos como misión, y es lo que quería el presidente Fernández, apoyar el informe Bachelet y defender nuestra posición históricas respecto de no injerencia, respecto de que Venezuela rehaga su situación y su tremenda crisis económica y social, golpeada por la pandemia, pero también golpeada por los bloqueos, más allá de las decisiones del gobierno venezolano, que lo que se hiciera entre venezolanos, que la política funcionara de manera tal de que se llegara a acuerdos entre venezolanos. El que no quisiera estar en un acuerdo macanudo no estaba. El que quiera mantenerse afuera se mantenga afuera, pero la verdad nosotros procurábamos acuerdos, y uno de los acuerdos era que Venezuela permitiera que el grupo de contacto, que básicamente Europa y los 3 países donde estamos, decidimos entrar, Europa y 2 o 3 países de Latinoamérica, pudiera, ser veedor en serio, veedor fuerte, con mucha gente, en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Para eso le pedimos que las atrasara, le pidió Europa, por las normas de Europa, que las atrasara un poco, y uno de los jefes de la oposición, Capriles, también pidió que se atrasara y que él entonces sí iba a ir a elecciones, porque él abrió una hendidura en la oposición diciendo... No hay una respuesta para eso todavía, ¿no? Sí, hay una respuesta negativa, ¿no? Negativa. Que no eso aparte, porque eso no se estaba jugando en Venezuela. Está bien, en definitiva... En definitiva, el otro... Sí. La otra declaración dice muchas cosas excesivas con las que no estamos de acuerdo, pero dice que acoge con beneplácito todos los informes de Bachelet, todos, ¿no es cierto? Y en los 2 casos se habla de algo muy importante, que es instalar una oficina definitiva y una fuerte oficina de recursos humanos y elementos del Alto Comisionado de Derechos Humanos, o sea, de la misión Bachelet, permanente en Caracas. Que permanente, y fuerte quiere decir que se puede mover, no que son 3 tipos que protestan, sino que puede aparecer en las cárceles, puede aparecer por cualquier lugar con fuerza y en todo momento. Lo ha hecho muchas veces en Naciones Unidas y no lo ha hecho en este caso, y lo tiene que hacer. Ahora, esa oficina, para ser fuerte, tiene que tener financiamiento fuerte. Si uno se fija, todos los países que copatrocinaron la segunda declaración, en la que nosotros votamos a favor, están todos los países de Europa, muchísimos países de América, la mayoría, casi todos, y de ahí puede salir la fuerza y la plata y el financiamiento para esa oficina. No va a salir de quienes copatrocinan la otra, va a salir de esa. Entonces nosotros sabíamos que las 2 iban a ser aprobadas. La primera iba a ser aprobada, aunque votáramos como votáramos, y la segunda iba a ser aprobada, votáramos como votáramos. Decidimos votar la segunda. Está bien. Abstenernos en la primera y votar la segunda. Bien, está claro por qué se votó esa resolución. ¿No se pudo tomar, como plantearon algunos, la decisión de México de abstenerse? No. Nosotros decidimos que Argentina no debe abstenerse en temas de derechos humanos. No debe tener miedo. Si yo digo, en tal lugar se han violado derechos humanos, pero además digo otras cosas que no me gustan, y del otro lado no lo digo, Argentina tiene que saber dónde se para. Porque es el tema central de Argentina. No es el único, pero es el tema más importante de Ginebra. ¿Cuánto valemos en Ginebra? Valemos nuestra coherencia respecto de los derechos humanos. Hubo muchas críticas ayer de algunos dirigentes, quizás una de las más duras la hizo Eve de Bonafini. Le pido perdón a Maduro y al pueblo venezolano, estamos avergonzados de nuestro canciller. Lo menciona a usted en forma personal. ¿Cómo le cae esto? Mire, cuando uno gobierna o ayuda a gobernar, como es el caso ministro, no tiene que pensar, tiene que tratar lo he hecho muchas veces, ¿no?, de no pensar en grupos, de la misma manera en amigos, no es el caso de Bonafini, pero en grupos que a los que no les cuesta nada radicalizarse porque no tienen que tomar decisiones todos los días. Entonces, y no me refiero a la señora Bonafini, que sí ha tomado decisiones muy fuertes en su vida, pero hay otros que balconean
o hablan para una claque propia, para un sector de fanáticos, de amigos. Entonces uno tiene que saber, mirando todo el espectro argentino, que hay muchas cosas que no le van a gustar a muchos, pero que uno tiene que tomar decisiones, si no, no se puede gobernar, si no uno está atado. Los mexicanos dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. En cuanto a lo que implica esto en el interior de la coalición de gobierno, porque si bien no hubo expresiones de dirigentes con más peso, Cristina Kirchner, uno imagina, o Máximo Kirchner, o algún otro dirigente, ¿cree que esto puede generar un ruido interno en el Frente de Todos? No, creo que la situación de la Argentina es muy seria. Nosotros seguimos con muy altos niveles de infección cotidiana, no hemos conseguido bajar todavía. Creo que está mejorando el AMBA, que es una muy buena noticia, pero habría que ver bien cómo es la mejora. Y Argentina tiene, a raíz de eso, una situación de grave crisis económica y social. Por lo tanto, Venezuela no es el tema central para nada. El tema central del Frente de Todos es gobernar y sacar adelante este país. Todo lo demás son peleas menores al lado de eso. O sea, cree que hay diferencias en definitiva internas, pero que no van a generar problemas en la acción de gobierno de la coalición, por lo que entiendo de lo que me responde. Sí, siempre hay diferencias. Siempre hay diferencias. Diferencias va a haber, y hay gente que se mira demasiado a sí misma. Y quiere primero lo que quiere es que se sepa qué es lo que piensa ella, él, es decir, ego. Y después piensa en la calle argentina, el problema de Argentina, o no lo piensa directamente. Así que la verdad es que tengo claro para dónde tenemos que trabajar y para dónde vamos. Y tengo claro que algunos quieren hacer que ciertos temas sean centrales cuando no son centrales. No son centrales. El tema central es salir de esta situación. El tema central es la reconstrucción. El tema central es si la reconstrucción exige que la Cancillería exporte, o mejor dicho, la Cancillería ayude a exportar, y que la Cancillería ayude a que entre más divisas al Banco Central, a las reservas. La reconstrucción no se exige eso, no se exige que salga bien el acuerdo con el fondo. ¿No es cierto? Tenemos misiones de distinto tipo. Esta refería a derechos humanos. Algunos decían que el voto estaba relacionado justamente con hacer algún gesto hacia Estados Unidos por la presencia del fondo en Argentina, por la posibilidad de un acuerdo. Estados Unidos no participa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por decisión propia. No está ahí, no le importa. No se mete con el tema directamente. Y cuando nosotros denunciamos los bloqueos, no estamos hablando de Estados Unidos. Si todo el año hemos denunciado los bloqueos, ¿de quién hablamos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Sí, sí. Porque la impresión que da es que es la de uno hace 7 y en la octava no les gusta, y entonces a la miércoles con todo. Un viejo chiste de la cancha de Boca, ¿se acuerdan sobre eso? Que no lo vamos a decir. Ahora, canciller, no sería con todo mejor... respeto a Boca, pero era un viejo chiste. Sí. ¿No sería mejor que haya algún respaldo más contundente de los otros socios de la coalición? Porque, en definitiva, aparecieron algunas críticas, insisto, no de dirigentes con tanto volumen, porque, bueno, fueron de Alicia Castro, Grabois, Bonafini y algunos más, pero no hubo tampoco un apoyo explícito de los otros miembros de la coalición. ¿No le parece que eso hubiera sido bueno, positivo? Sí, pero yo no puedo decirle a cada uno qué es lo que tiene que apoyar o no, y bueno, me parece que en muchos casos algunos puede ser que se amedrenten cuando ven que ciertas voces que son muy tomadas por la prensa, aunque no tengan mucho arrastre electoral o a la hora de la verdad, los amedrenten. Puede ser. Creo que el jefe de gabinete fue muy claro ayer. Canciller... Nosotros no nos amedrentamos, Cafiero no se amedrentó ayer, ¿no es cierto? Argentina seguirá denunciando la no injerencia en temas políticos, porque derechos humanos ya no es un tema de cada país, es un tema global, ¿estamos de acuerdo? Una fuerte violación a los derechos humanos en un lugar es un problema para todos, para toda la conciencia humanitaria, para la conciencia general. Ese es
una distinción. En cambio, la solución política de Venezuela no se arregla con bloqueos, ni se arregla con sanciones, ni se arregla con amenazas, ni se arregla con evadir las elecciones. Se arregla con elecciones y con acuerdos. Y para eso estamos. Canciller, en algún momento se especuló ayer con un diálogo telefónico entre el presidente Alberto Fernández y Nicolás Maduro. ¿Eso puede darse o fue nada más que una versión? Puede darse en cualquier momento. Por ahora no me han pedido la conexión. O sea, no estaba previsto por este tema. No, el presidente decide cuándo habla con alguien y bueno, y generalmente me lo hace saber antes, entonces no ha ocurrido. ¿Quiere agregar algo más que no le haya preguntado? Quiero agregar que me preocupemos por las cosas verdaderas, por los problemas del pueblo, que son muchísimos. Y dejemos las discusiones de círculo para otro lado. Hay gente que no puede salir de su círculo, bueno, no es la gente con la que vamos a sacar a la Argentina adelante. Gracias por atendernos, Gracias a vos.